Corralón Oro Verde, ferretería, pinturas, variedad de muebles y artículos para el hogar, camping, pesca, bazar y juguetería. Corralón Oro Verde, Avenida Intendente Carlos del Castillo 295, teléfono 4975-041. A principios de este año 2013 se conoció que la producción de colza superó las 26.500 toneladas en nuestra provincia de Entre Ríos. Comienza ya la época de siembra de este cultivo. Desde la Estación Experimental Agropecuaria INTA Paraná brindaron recomendaciones a los productores. Estamos en fecha de siembra del cultivo, lo cual como concepto básico hay que pensar este cultivo como un cultivo que se siembra durante el otoño, a diferencia de lo que sucede con el trigo, cuya siembra tradicional ocurre en los meses de invierno, ¿no es cierto? Es fundamental sembrar este cultivo en forma temprana, antes de que se empiecen a producir las primeras heladas, ya que hasta que el cultivo desarrolla una roseta de aproximadamente 5 a 6 hojas, no alcanza la tolerancia al efecto de heladas muy fuertes. Entonces, una implantación temprana nos asegura que cuando lleguen las primeras heladas vamos a tener el tamaño de planta suficiente para tolerar esas heladas y no para empezar a perder plantas. Con respecto a eso, también es importante pensar este cultivo desde el cultivo antecesor. ¿Qué quiero decir con eso? Es fundamental tratar de implantar este cultivo en lotes que, por un lado, el cultivo antecesor desocupa temprano, y también pensarlo desde la cantidad y distribución del rastrojo del cultivo antecesor. ¿Qué quiero decir con eso? Básicamente, cultivos como maíz o sorgo no serían los cultivos antecesores ideales para la colza, ya que dejan excesiva cantidad de rastrojo y eso impide que los órganos de siembra de la sembradora copien bien el terreno y depositen la semilla superficialmente. Esta semilla es muy pequeña, la de la colza, y entonces es fundamental que no se siembre a profundidades mayores a 3 centímetros para lograr buenas eficiencias de implantación. Para eso, la cantidad de rastrojo ideal es que no sea muy abundante y también el volumen del rastrojo es importante en este proceso. Leo, ¿cuál sería entonces el cultivo antecesor para una mejor implantación de la colza? Generalmente las mejores implantaciones se logran sobre soja de primera, ya que nos permite desocupar el lote temprano y no deja tanta cantidad de rastrojo. No obstante, tanto sobre trigo-soja, un antecesor de soja de segunda, o a veces incluso en maíz, se logran, trabajando bien para aquellos que tengan experiencia, sembrando despacio, a baja velocidad, también se logran a veces buenas implantaciones. El girasol es un buen antecesor, pero prácticamente en las últimas campañas ha ido desapareciendo de nuestra provincia, o sea que es muy poco probable que justo haya un antecesor girasol. Pero bueno, sería un buen antecesor también. Debe tener mucha importancia el manejo del cultivo para lograr mejores rendimientos. Sí, correcto. Básicamente, bueno, aparte de la siembra, dijimos a baja velocidad, el desparramado del rastrojo del cultivo antecesor, es fundamental tratar de lograr 80 plantas por metro cuadrado, como una densidad que más o menos nos va a garantizar un buen rendimiento. Y después el aporte de nutrientes. La colza es una especie con altos requerimientos nutricionales, mayores a los del trigo. Por lo tanto, requiere que se la fertilice adecuadamente. Hay que hablar sí o sí de buena fertilización fosfórica en la implantación y el agregado de nitrógeno y azufre ya generalmente se realiza en estado roseta, en estadios vegetativos tempranos, para lograr altos rendimientos. En Entre Ríos, trabajos del ingeniero Melchiori han determinado un umbral de 150 kilos por hectárea de nitrógeno disponible a la siembra, eso considerando la capa de 0 a 60 centímetros de profundidad, y entendiendo el nitrógeno disponible como la cantidad de nitrógeno que aporta el suelo más el fertilizante. Por encima de esos valores no hay respuesta a la fertilización y por debajo de ese valor de 150 kilos existe respuesta a la fertilización nitrogenada. Y con respecto al aporte de azufre, si bien en nuestra provincia generalmente no se encuentra respuesta al agregado de azufre en otros cultivos, la colza, como
crucífera, es una especie de la familia de las crucíferas, que de por sí es una familia muy demandante, con altos requerimientos de azufre, y por eso, en una proporción mucho mayor a la que se ve en los cereales, existen lotes con respuesta al agregado de azufre. Entonces la recomendación es aplicar una dosis de azufre de una fuente no muy cara, como puede ser sulfato de calcio, por ejemplo, yeso agrícola, que es una fuente de azufre barata y que aporta a lo que es la generación del rendimiento. Después, estar un poco atento a lo que es el control de malezas en los estadios iniciales. Básicamente en colza no hay una amplia gama de herbicidas para malezas de hoja ancha, pero tanto el clopiralit como el dicamba son alternativas para control de malezas que deben ser aplicadas en estadio roseta. Por otro lado, para el problema de gramíneas invernales, la colza es una buena alternativa para ir controlando ese tipo de malezas en rotación con trigo, y donde el control de esas malezas gramíneas invernales es mucho más económico que en cultivos de cereales como trigo o cebada. Cualquier tipo de graminicida puede aplicarse con muy buena selectividad hacia el cultivo de colza y buenos controles de gramíneas.